Si se sospecha que hay un trauma, inmovilizar la columna cervical. Mantener la vía aérea permeable, proporcionar al paciente ventilación con oxígeno a alto flujo, preferentemente con cánula nasal. Registrar los signos vitales. Si la crisis convulsiva dura más de 5 minutos o si durante 30 minutos las crisis se repiten sin recuperación de la conciencia entre convulsiones, hay posibilidades de que se trate de un estatus epiléptico convulsivo. Determinar si es posible la glucemia mediante tirillas reactivas. Si no fuera posible determinar la glucemia o si la misma resultara inferior a 80 miligramos y se cuenta con experiencia en el manejo de soluciones, y desde luego se tienen a la mano, administrar glucosa, 50 ml de destrosa al 50% o 100 ml de destrosa al 25%. En niños administrar 2 ml por kilogramos de peso en destrosa al 25%. Documentar en forma estricta los fármacos, drogas y dosis administradas anteriormente. Llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Transportar al hospital receptor con monitoreo del estado del paciente durante el traslado. Pérdida de conocimiento, coma. Introducción. La conciencia depende del correcto funcionamiento del cerebro. Partiendo de esta simple premisa podemos asegurar que toda alteración del nivel de conciencia revela un sufrimiento, leve o grave, reversible o no, del sistema nervioso central, SNC, en general y del cerebro en particular. Definición. El paciente en coma suele estar inconsciente, con los ojos cerrados y no es posible despertarlo. En las formas menos graves puede reaccionar abriendo los ojos ante estímulos verbales o de dolor, estupor, o mantener los ojos abiertos, vigilia, pero con notoria tendencia a perder la conciencia, somnolencia, obnubilación. Etiología y fisiopatología. El coma se debe a lesiones que involucran ambos hemisferios cerebrales o el tronco cerebral. Es útil tratar de identificar la causa, pues puede tratarse de hipoxia, hipoglucemia, uremia, tóxicos, enfermedad vascular cerebral o trauma por accidente cerebrovascular, traumatismo de cráneo, hipertensión endocraneana, tumores cerebrales, infecciones, epilepsia. Atención domiciliaria. Cuando se atiende a un enfermo en coma, en primer lugar se deben evaluar sus signos vitales. Debe descartarse el paro cardiorrespiratorio procediendo a la valoración inicial, considerar asimismo la probabilidad de que haya sufrido un trauma. Colocar collar cervical. Evaluar la vía aérea, eliminar cualquier elemento que pueda obstruirla, retirar prótesis dentales, etc. Y asegurar que permanezca permeable. Evaluar la respiración. Determinar la frecuencia cardíaca y los pulsos. Proceder a la reanimación cardiopulmonar si se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Trasladar al paciente preferentemente en posición de decúbito lateral para evitar obstrucciones causadas por la lengua y la broncoaspiración por vómito. En el escaso tiempo disponible, recabar la mayor cantidad de datos de testigos. Desvestirlo y aflojar su ropa, corbata, cinturón, etc. Debe tenerse en cuenta que los pacientes alérgicos, epilépticos y diabéticos pueden llevar pulseras o medallas donde se informa de esa condición. Asimismo, muchas personas llevan entre sus documentos y papeles o agendas datos útiles respecto a su salud, grupo sanguíneo, constancias de que son testigos de Jehová, decisiones respecto a donación de órganos y otras. Si se cuenta con experiencia en el manejo de soluciones se colocará venoclisis. Monitorear los signos vitales. Anotar detalladamente los hallazgos y las acciones realizadas. Documentar en forma estricta los fármacos, drogas y dosis administrados anteriormente. Llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Transportar al paciente al hospital receptor con monitoreo de su estado durante el traslado. Urgencias respiratorias, asma bronquial. Enfermedad caracterizada por crisis de disnea, falta de aire, sed de aire, falta de respiración, sibilancias, silbidos en el pecho con la respiración, y expiración prolongada. Criterios de severidad y traslado a centro asistencial. Respuesta insuficiente al tratamiento con broncodilatadores. Antecedentes de asma grave, internamientos previos. Consultas hospitalarias frecuentes.
Disnea grave que impida caminar o provoque entrecortamiento de la conversación. Frecuencia respiratoria superior a 30/minutos. Frecuencia cardíaca superior a 120/minutos. Criterios de urgente traslado a centro asistencial con terapia intensiva. Obstrucción grave. Cianosis, color azulado de los labios, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, o alteración de la conciencia. Tórax silencioso. Atención domiciliaria. Se debe acudir y actuar rápidamente. Es necesario contar al menos con equipo de venoclisis, soluciones parenterales, esfigmomanómetro, estetoscopio y un tanque portátil de oxígeno con mascarilla. Evaluar al paciente, incluyendo el interrogatorio a las personas que se encuentren en el lugar y conozcan al enfermo, dado que éste puede estar con algún grado de alteración del estado de conciencia que le impida responder debidamente a lo que se le pregunte. Si por los antecedentes aportados se consigna que padece asma, y el cuadro clínico sugiere agudización con base en los puntos expuestos, se le debe trasladar de inmediato. Llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Transportar rápidamente al enfermo al centro hospitalario. El tratamiento en el domicilio del enfermo dependerá de la distancia a la que se encuentre el hospital del entrenamiento del primer respondiente para el manejo de las soluciones y de los accesos venosos, de los medicamentos de que se disponga y del conocimiento de ellos. Tratamiento. Aerosol dosificador. 2 inhalaciones y repetir a los 10 minutos en tanto se traslada al paciente a una unidad hospitalaria, se recomienda el uso del espaciador de volumen. Bromuro de hipatropio o betametasona, en nebulización conforme a las mismas condiciones anteriores. Oxígeno, con cánula nasal o máscara en dosis de 5 a 8 litros por minuto. Si se cuenta con experiencia en el manejo de soluciones y medicamentos se podrá administrar corticoides, hidrocortisona, 100, 200 miligramos, intravenosa en tanto se traslada al enfermo. Disnea. Introducción. La disnea es una sensación subjetiva del esfuerzo respiratorio, puede tener un comienzo agudo o ser de evolución crónica, y puede ser un síntoma leve o uno severo que se asocia a cierta patología que pone en riesgo la vida del paciente. Grados. Disnea a grandes esfuerzos. Disnea al caminar por terreno llano. Disnea al caminar 100 metros. Disnea al bañarse o vestirse. Disnea de reposo. Causas de disnea con riesgo de vida del paciente. Infarto de miocardio. Asma aguda. Embolia pulmonar masiva. Neumotórax a tensión. Obstrucción de la vía aérea. Choque anafiláctico. Edema pulmonar. Enfermedades neuromusculares. Atención domiciliaria. Se debe actuar rápidamente contando al menos con un equipo de venoclisis, soluciones parenterales si se tiene experiencia en su manejo, baumanómetro, estetoscopio y tanque portátil de oxígeno con mascarilla. Evaluar al paciente, incluyendo el interrogatorio a las personas que se encuentren en el lugar y que conozcan al enfermo, dado que éste puede presentar algún grado de alteración del estado de conciencia que le impida responder debidamente a lo que se le pregunte. Si por los antecedentes aportados se consigna que padece alguna de las enfermedades expuestas y el cuadro clínico sugiere agudización con base en los puntos listados, realizar de inmediato el traslado. Llamar tan pronto como sea posible al número de emergencia de la localidad, por ejemplo, 066, o bien avisar a la guardia hospitalaria que se trasladará un enfermo en tal condición clínica. Transportar rápidamente al enfermo al centro hospitalario. La decisión de ahondar en el tratamiento domiciliario del enfermo dependerá de la distancia a la que encuentre el hospital, del entrenamiento del primer respondiente para el manejo de soluciones, de los accesos venosos, de los medicamentos que se disponga y del conocimiento de ellos. Proporcionar oxígeno, con cánula nasal o máscara en dosis de 5 a 8 litros por minuto. Agresiones por animales marinos. PPTEM. Griselda Berenice Armijo Torres. Instituto de Salud del Estado de México. Anualmente con motivo de la temporada vacacional las costas de nuestro país son visitadas por miles de turistas, que disfrutan de las actividades propias de la playa pero que se exponen a la agresión de la fauna marina. Y es que la playa no está exenta de riesgos para la ocurrencia de accidentes, es una fuente de peligro en donde pueden ocurrir lesiones que van desde las causadas por la exposición a los rayos solares,
las ocasionadas por los deportes y actividades acuáticas hasta las derivadas de la interrelación del hombre con los animales marinos. Estas últimas pueden producir efectos en la salud que requieran atención inmediata de las urgencias médicas y cuidados iniciales. En algunos casos la fauna marina que vive en nuestros litorales posee mecanismos de defensa o para la caza que causan lesiones en los humanos al contacto accidental con ellos. A continuación hacemos una breve exposición de los signos de alarma y manejo inicial de las lesiones ocasionadas por la fauna marina más comunes. Picadura de medusa. Uno de los accidentes más comunes a los que están expuestos los bañistas en la playa es la picadura de medusa. Las medusas son animales marinos que viven en alta mar y que en las épocas de primavera nadan a la costa, por lo general no molestan a nadie. Simplemente flotan y tienen una apariencia extraña, a veces la corriente las trae a la playa. Una medusa se mueve como gelatina y algunas parecen manchas claras y pequeñas. Pero otras son más grandes y más coloridas con un montón de tentáculos que les cuelgan, como una especie de pulpo. En ocasiones, después de temporales en el mar, quedan varadas en la arena de la playa donde pueden ser pisadas inadvertidamente por los bañistas. Los tentáculos de las medusas tienen un aguijón, nematocisto, que las ayuda a capturar a otras criaturas marinas para alimentarse. Este aguijón puede causar lesiones cuando los bañistas las tocan o son rozados por ellas, o cuando las pisan accidentalmente, aun cuando ya están muertas en la orilla de la playa. Cuando una persona entra en contacto con una medusa se produce una lesión en la piel que llamamos urticante, es decir, caracterizada como la urticaria por hinchazón, dolor e intenso picor y que, en algunos casos de hipersensibilidad, puede complicarse con una reacción alérgica o anafiláctica grave. En ocasiones el contacto con la medusa ocurre dentro del mar causando al bañista un dolor tan intenso que puede causar el ahogamiento. Signos y síntomas de la lesión por contacto con medusas. La primera manifestación de la lesión es el dolor intenso, seguido de enrojecimiento e inflamación de la piel en la zona afectada, acompañado de dolor de cabeza y náuseas. En la zona afectada pueden apreciarse la forma y trayecto de los tentáculos de la medusa que incluso pueden llegar a infectarse cuando las ámpulas, que aparecen después como reacción inflamatoria, se llegan a reventar. Manejo inicial de la lesión. El primer paso es evitar el ahogamiento del lesionado tomando las medidas de rescate necesarias si la agresión ocurrió dentro del martes. Una vez que la víctima fue rescatada y se encuentra en un lugar seguro es necesario retirar los tentáculos cuidadosamente para evitar que se liberen más aguijones, nematocistos. Se deben usar guantes e irrigar el área de la lesión con abundante agua de martes. No se debe usar agua dulce, alcohol o ninguna otra solución ya que éstas causan la liberación de los aguijones, aumentando el dolor al lesionado. Otro método para retirar los aguijones es el aplicar crema de afeitar, o espuma de jabón sobre el área lesionada, retirándola cuidadosamente con un rastrillo o el filo de una navaja, enjuagar con agua de mar, finalmente un baño de vinagre diluido, 3-5% ácido acético, completa el manejo inicial. Nunca debe de friccionar la lesión con arena, toallas, tierra o cualquier cosa hasta que no se hayan retirado los aguijones y aplicado la solución diluida de vinagre que inactiva el efecto urticante del nematocisto. Después de la aplicación de los cuidados mediatos es necesaria la atención médica ya que no es posible determinar la respuesta individual al veneno de la medusa y la condición de la víctima se puede agravar hasta llegar al shock anafiláctico. Este procedimiento debe seguirse aun cuando no estén presentes los tentáculos, debido a que pueden existir aguijones en la piel. Es indispensable activar el sistema de emergencias cuando la lesión se presenta en los ojos o la boca, si los aguijones cubren una gran extensión del cuerpo o se presenta alguna de las siguientes condiciones. Presenta problemas para tragar, deglutir. Tiene dificultad para respirar. Se inflama la lengua, los labios o cambia su voz. Tiene mucho dolor. Manifiesta dolor de cabeza y náuseas. Es importante seguir evaluando el estado del lesionado, en tanto llega el servicio de emergencias o se desplaza al hospital más cercano. No olvide verificar los signos vitales, teniendo especial cuidado en el estado de consciencia y la respiración. Lesiones por erizos de martes. Los erizos de mar son seres acuáticos recubiertos de púas, que a simple vista parecen inofensivos y suelen despertar la curiosidad de los bañistas. Cuando están bajo el agua tienen colores muy llamativos. Pero a pesar de su belleza no es recomendable tocarlos ya que tienen púas muy fuertes, afiladas y quebradizas con las que es muy fácil pincharse o causarse una herida. Las espinas están recubiertas por un sólido caparazón endurecido por placas de cristales de calcio,
viven en grandes colonias y se refugian en huecos en las rocas cerca de las playas, arrecifes y formaciones rocosas, aunque también suelen esconderse bajo la arena en el fondo del mar. Causan lesiones en las personas cuando accidentalmente son pisados al caminar descalzos en las rocas o la playa, causando heridas muy dolorosas y extensas que se pueden complicar con infecciones debido a que las púas o espinas se quedan dentro de la herida ya que se rompen con mucha facilidad al intentar sacarlas. Signos y síntomas de la lesión por erizo de mar. No todos los erizos de mar son ponzoñosos, de las 6.000 especies de erizos marinos, tan solo 80 son venenosas para los humanos, aun cuando la cantidad de veneno por espina no es suficiente para causar envenenamiento. Se debe considerar en primer lugar la sensibilidad de las personas al agente causal y en segundo lugar el número de espinas o erizos causantes de la agresión. Inicialmente el síntoma más significativo es el dolor causado por las espinas del erizo, que puede ir acompañado por mareo. En el caso de sensibilidad a las espinas del erizo puede presentarse hipotensión arterial, dolor de cabeza y náusea. En las especies ponzoñosas las glándulas en la piel de la corona de espinas producen un veneno que causa una severa respuesta inflamatoria caracterizada por enrojecimiento e inflamación asociados a vómitos, adormecimiento y, raramente, parálisis. El veneno que acompaña a las espinas de algunas especies de erizos de mar y la penetración, en estos casos, va seguida en forma inmediata de sensación urticante y luego, de enrojecimiento, inflamación y dolor. Síntomas más serios, como adormecimiento y parálisis, han sido reportados así como infecciones frecuentes de la herida. Los síntomas de penetración de espinas de erizos de mar incluyen, dolor quemante y temprano que aumenta de intensidad y persiste por horas y, a veces, por meses. Las espinas son frecuentemente visibles o pueden haberse retirado dejando un pigmento que produce un tatuaje. Otros síntomas severos pueden incluir desmayos, parálisis, dificultad para hablar, obnubilación y depresión respiratoria. Manejo inicial de la lesión. Conservar la calma, proporcionando apoyo al lesionado, retirarlo de la orilla de la playa a un lugar seguro. Activar el sistema de emergencias. 066. Enjuagar la zona de la lesión con agua de mar, visualizar las espinas e intentar retirarlas cuidadosamente con una pinza de depilar, sobre su eje mayor jalando hacia afuera. Las espinas son muy frágiles y se rompen fácilmente si no puede retirarlas de esta manera. Cubra la zona de la lesión y espere la ayuda especializada. En algunas regiones de la costa se tiene la idea de golpear la zona de la lesión para que se rompan las espinas y se pulvericen solas. Este remedio puede agravar la lesión y exacerbar los síntomas. Después de retirar la espina debe acudir al servicio médico ya que algunos fragmentos que no pudiesen ser removidos pueden causar inflamaciones e infección incluso meses después de la agresión. Se recomienda aplicar calor por medio de baños de agua caliente con sal, lo que contribuye a disminuir la sensación dolorosa, ya que la sal ayuda a disminuir el proceso inflamatorio y el calor atenúa el efecto de las toxinas termolábiles. También se puede aplicar una solución de vinagre diluido ya que el ácido acético es antagonista del calcio que es el componente principal de las espinas. Es importante la intervención médica ya que algunas espinas pueden requerir extracción quirúrgica. Lesiones por rayas. Es uno de los animales marinos que puede causar lesiones graves ya que viven enterrados en la arena cerca de la costa, no son agresivos por naturaleza, causan lesiones si son pisados accidentalmente. Se encuentra en aguas tropicales y cálidas y todas son marinas excepto una variedad. Es común encontrarlas en zonas arenosas, aguas poco profundas y desembocaduras de ríos y esteros. Cuando están bajo la arena sus ojos, branquias y cola son visibles. En la cola tienen una espina punzante de material duro y afilado con un diente encorvado con surcos profundos en su cara inferior en donde se alojan las glándulas venenosas. La espina está cubierta por una capucha. Muchas lesiones ocurren cuando la víctima pisa una raya que descansa en la arena. Inadvertidamente, como acto reflejo, el animal clava las espinas en el agente agresor. La espina al penetrar la piel de su víctima, desgarra una capa tegumentaria protectora que la cubre y se libera el veneno depositado en los surcos. Los bordes aserrados de las espinas producen desgarros severos al salir. Es común que fragmentos de la misma puedan encontrarse en las heridas. La gran mayoría de los accidentes comprometen los miembros inferiores, pero se han presentado casos de heridas penetrantes a tórax y abdomen con consecuencias fatales. El veneno contiene enzimas que producen necrosis en los tejidos circundantes. Cuando el veneno entra al torrente sanguíneo tiene un efecto cardiotóxico directo. Las especies venenosas de rayas son numerosas.
Los miembros de la familia Daciatidae son probablemente los más comunes, con representantes en todo el mundo. Signos y síntomas. Dolor persistente. Laceraciones con hemorragia en la zona de la lesión, que puede presentar inflamación, palidez y edema, calambres musculares, temblor y parálisis. A causa de los efectos del veneno puede presentarse náuseas, vómito, diarrea, e inapetencia. El efecto tóxico en el sistema cardiovascular depende mucho de la cantidad de veneno y la parte anatómica en que ocurrió la lesión, además de la sensibilidad individual al tóxico. Pequeñas cantidades del tóxico producen disminución de la frecuencia cardíaca, produciendo hipotensión, cantidades mayores producen arritmias, deficiencia en el flujo coronario y dificultad respiratoria. Se han documentado muertes instantáneas cuando la espina perfora la cavidad torácica, el corazón o el abdomen. Manejo inicial. Retire al lesionado a una zona segura, active el sistema de emergencias y evalúe la lesión. Lave con agua de mar la herida para retirar las espinas y restos de la piel que cubre la espina. Sumerja la extremidad afectada en agua caliente añadiendo agua más caliente a medida que el lesionado lo tolere, el calor inactiva parte del veneno. Verifique y reevalúe los signos vitales, hasta que llegue la ayuda especializada o lleguen al servicio médico más cercano. Transfiera el cuidado del paciente al servicio médico indicando qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, los cuidados que proporcionó y los cambios en el lesionado hasta ese momento. Peces con espinas punzantes o aguijones. Además de las rayas existen gran cantidad de peces con espinas punzantes, estos generalmente se encuentran en los arrecifes y formaciones rocosas. No es común que los bañistas tengan contacto con ellos, sin embargo existen una gran cantidad de deportes y actividades acuáticas que pueden ocasionar un contacto accidental con estos peces. Difícilmente podemos identificar al pez agresor, por lo que es importante reconocer signos de intoxicación. Signos y síntomas. Producen una picadura muy dolorosa y de intensidad rápidamente creciente hasta que gradualmente se va calmando el dolor, que puede persistir, a veces, hasta varios días. El área que rodea la herida se presenta adormecida y cianótica con la apariencia de una severa reacción inflamatoria. Algunas especies muy venenosas de arrecifes pueden ocasionar los siguientes signos y síntomas. Dolor local que se incrementa. Heridas punzantes. Anestesia en el sitio de la lesión. Inflamación local. Cianosis. Palidez e hipersensibilidad en el área afectada. Dolor ganglionar. Fiebre. Náuseas. Vómito. Sudoración. Delirio y pérdida de la conciencia. Convulsiones. Dificultad respiratoria. Manejo inicial de lesiones. Conservar la calma, activar el sistema de emergencias, llevar al lesionado a un lugar seguro, efectuar la evaluación inicial y proporcionar los cuidados de las heridas lacerantes, lavando la zona y retirando los cuerpos extraños o materia contaminante. Muchos de los venenos de peces marinos son lábiles al calor, por lo que es recomendable colocar paños calientes en la zona de la lesión, teniendo cuidado de no producir quemaduras. Continúe evaluando la condición del paciente hasta que transfiera su cuidado a los servicios médicos de emergencia. Considere las condiciones críticas del paciente y proporcione reanimación cerebro-cardiopulmonar si fuese necesario. Por ningún motivo aplique ligaduras, torniquetes o vendajes compresivos sobre el área de la lesión. Lesiones por mordidas. Al igual que los peces con espinas, los animales marinos que pueden morder a los bañistas no se encuentran cerca de las playas. Sin embargo, muchas de las actividades acuáticas deportivas y recreacionales implican adentrarse en áreas profundas, en donde se puede tener contacto con fauna marina que puede morder a las personas. Algunas de las heridas punzantes descritas anteriormente pueden tener características de laceración. Hay unos pocos animales marinos capaces de causar laceraciones mayores, incluyendo corales afilados y cortantes y peces predadores de arrecifes. Los peces de aguas profundas y algunos habitantes de las zonas de arrecifes pueden producir avulsiones y amputaciones. Tiburones y morenas. Aun cuando es muy raro que estos animales se acerquen a las costas, se han reportado ataques en bañistas. Manejo inicial. Cuando esto suceda se debe activar de inmediato el sistema de emergencias y dejar que los profesionales actúen de acuerdo a sus protocolos. Conserve la calma. Retire de inmediato a la víctima del agua. Evalúe su estado, tomando las decisiones críticas de acuerdo a las prioridades de atención. Proporcione los cuidados a la herida, lavando la zona de la lesión, retirando los cuerpos extraños.
Aplique los procedimientos para el control de hemorragias. Aplique los procedimientos para el manejo de miembros amputados. Evalúe la condición de la víctima cada 5 minutos. Seque y cubra al lesionado. Cúbralo con una manta seca. Transfiera el cuidado del paciente al servicio médico de emergencias. La prevención es el mejor de los procedimientos para evitar las lesiones por animales marinos, sobre todo cuando estamos en zonas que no conocemos. Siempre que se acuda a una playa se debe de preguntar cuál es la fauna marina común de la región, verificar si hay la bandera morada que avisa la existencia de medusas en la playa. Y evitar las acciones temerarias. Historia y fundamentos legales de los primeros auxilios. Características. No curan, aun las manifestaciones más simples de un padecimiento pueden entrañar una amplia complejidad, y el hecho de lograr que el paciente se sienta mejor o que el síntoma desaparezca no significa que se haya resuelto el problema. No provocan daño adicional, al igual que en la medicina, lo primero es no hacer daño. Son provisionales, en todos los casos el paciente deberá ser derivado para la atención de personal médico y paramédico profesional. Las prioridades son fundamentales en la aplicación de los primeros auxilios. Los ámbitos de interés fundamentales para quien brinda los primeros auxilios deben ser: primero, la vida del paciente. Segundo, el funcionamiento de su organismo. Tercero, la estética. Los términos primer respondiente y primer contactante se han comenzado a aplicar recientemente en el ámbito de la medicina, son muy explícitos, porque esa terminología enfocada hacia una persona que ha sido víctima de una lesión por accidente o agudización de un padecimiento crónico define un amplísimo concepto de, al menos, ayuda, asistencia, servicio, y quizás lo más trascendente, alude a la posibilidad de salvar una vida. Algunos órganos del cuerpo humano, como el cerebro, son altamente sensibles a la carencia de oxígeno. En un paciente que deja de respirar, las neuronas empiezan a sufrir daños entre 4 y 6 minutos después, y 10 minutos más tarde el cerebro es irrecuperable, de ahí la importancia de formar primeros respondientes que puedan atender a los enfermos y lesionados inmediatamente después del evento desencadenante. Las condiciones más críticas, como la obstrucción de la vía aérea o un paro cardiorrespiratorio, no pueden esperar a que se presenten un médico o un técnico en urgencias médicas. Esta idea del primer respondiente ha sido el elemento propulsor para la elaboración de este manual en el seno del Consejo Nacional para la Prevención de los Accidentes, CONAPRA. Consideramos que un individuo lesionado por causas externas es el resultado de un riesgo pobremente manejado, situación que coloquialmente conocemos como accidente, de la misma forma que los padecimientos crónicos agudizados como el infarto miocárdico, la enfermedad vascular cerebral y las complicaciones de la diabetes, son el resultado de vínculos genéticos con factores ambientales como el tabaquismo, la mala alimentación, el estrés y la obesidad, varios de los cuales son susceptibles de ser modificados. Los accidentes, desafortunadamente muy frecuentes en nuestra cotidianeidad, tienen un sustrato de limitaciones educacionales que idealmente podrían evitarse en un elevado número, 9 de cada 10. Si bien lo ideal es la prevención de los accidentes, y mucho esfuerzo se hace al respecto, cabe reconocer que algunas sociedades, particularmente las de los países con economías desarrolladas y niveles educacionales equitativos, tienen mejores prácticas de seguridad en todos los órdenes, pero aceptando que aún nos queda un buen trecho por avanzar en materia de prevención de accidentes y que resultaría utópico alcanzar la prevención absoluta, ofrecemos en este manual algunas pautas para aliviar el dolor y mejorar las probabilidades de sobrevivir de quienes han sido afectados por estos eventos indeseables. A diferencia de decenas de países del orbe donde la atención prehospitalaria moderna se ha considerado una actividad profesional desde hace más de 35 años, y ha demostrado los beneficios que ofrece a la salud pública, en nuestro país permanece relegada, lo que constituye una evidencia más de nuestro subdesarrollo. El CONAPRA ha decidido intervenir en este punto y tomar en sus manos la solución al problema de brindar el apoyo vital básico a quienes se encuentran en situación de emergencia. Para ello ha estructurado este manual dirigido a las personas que suelen ser las primeros que llegan al sitio donde se encuentra un lesionado o alguien a quien aqueja la agudización de una enfermedad crónica. Consideramos que toda persona de más de 7 años con integridad física y funcional y cierta estabilidad emocional puede acceder a este curso. Conforme a las características sociales y geográficas de nuestro territorio, comúnmente las primeras personas que llegan al sitio donde ha ocurrido un accidente son los familiares y vecinos o los servidores públicos que laboran en áreas abiertas, como bomberos, policías, ángeles verdes,
transportistas y maestros. Por lo tanto, son las personas idóneas para recibir este tipo de capacitación. Con este manual pretendemos establecer algunos lineamientos asistenciales básicos, que darán el respaldo necesario, desde el punto de vista médico y legal, a la actuación de los mencionados primeros respondientes. Cualquier paciente enfermo o accidentado puede ser asistido inicialmente, mientras llega la asistencia prehospitalaria formal, conforme a los principios básicos que aquí se exponen. La intención de este documento es, pues, capacitar a un ciudadano común para que se convierta en un primer respondiente. Nuestro objetivo es modificar la tradicional pasividad con la que se atestigua un evento accidental y preparar a ese primer respondiente para que sea capaz de dar inicio a esa cadena de mejoría en la atención prehospitalaria a la que aspiran las autoridades en la materia, de ahí que hayamos considerado necesario brindarle una orientación general sobre los fundamentos legales de tal actividad, disipar algunos mitos y tonificar su voluntad. Hace ya varias décadas la Conseja Popular amedrentaba a la ciudadanía ante la posibilidad de intervenir en la asistencia de algún enfermo o lesionado por temor a sanciones legales derivadas de supuestos no muy bien interpretados, pero al paso de los años tales mitos se han venido esclareciendo, de tal manera que en la actualidad es conocido y aceptado que la atención a un menor de edad, a un enfermo o a un lesionado que no puedan cuidarse a sí mismos constituye una obligación cívica elemental. Siempre y cuando el proveedor del auxilio no se ponga en riesgo, en cambio, el abandono sin excusa constituye, además de un delito, un síntoma social de degradación. Resulta adicionalmente valioso recordar a los lectores algunos principios que seguramente redundarán en beneficio del paciente y en menores molestias para el proveedor. Así pues, siempre que le sea posible o le sea requerido, identifíquese con las autoridades, los familiares, amigos, acompañantes y el propio paciente. Recuerde la conveniencia de obtener el consentimiento de todos los pacientes para atenderlos, pues con ello logrará mayor confianza y empatía, y además evitará el riesgo de incurrir en algún delito o presunción del mismo. Muéstrese seguro de usted mismo, una actitud serena y firme evita el caos y brinda confianza. Recuerde que la única manera de demostrar confianza razonable es valiéndose del conocimiento, la práctica y la experiencia. Jamás haga lo que no ha aprendido a hacer. Precipitarse con la mejor voluntad y con solo el sentido común como herramienta, acarrea frecuentemente mayor daño para el paciente y aumenta el riesgo de cometer un delito real, como el asesinato imprudencial o la usurpación de funciones. Recuerde. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Movilización y transporte de lesionados. pp. TEM. Griselda Berenice Armijo Torres TUM. Antonio León Rodríguez. COEPRA del Estado de México. Es un conjunto de maniobras y técnicas que puede usar un primer respondiente con la finalidad de movilizar a una persona lesionada o víctima de una enfermedad súbita de un escenario inseguro hacia un lugar seguro, para proporcionarle los cuidados inmediatos en las urgencias médicas. Estas maniobras son conocidas específicamente como levantamientos, movilizaciones y arrastres. Se pueden clasificar como manuales, mecánicos e improvisados. En el primer caso se emplean técnicas y procedimientos que dependen de la habilidad y destreza del primer respondiente, en el segundo caso se usan dispositivos específicos como son camillas y equipos especiales, dejando para el último caso el uso de los elementos que se encuentren en la escena para poder realizar la movilización del paciente y la inmovilización de las lesiones. El primer dilema al que se enfrenta el primer respondiente es el mover a la víctima de un accidente o a un enfermo grave, situación que si no efectúa con las técnicas adecuadas puede convertirse en una nueva agresión para el lesionado, poner en peligro su vida, función y estética, o incluso producir lesiones en quien está intentando ayudar al lesionado. El traslado y movilización innecesarios de las víctimas puede generar graves consecuencias. Para mover al lesionado es necesario garantizar que las lesiones no aumentaran y que no se causaran nuevas lesiones con los movimientos innecesarios o el transporte inadecuado. Es preferible proporcionar la atención inmediata al lesionado y esperar la ayuda especializada, a menos que se detecte un peligro inminente para la víctima y el primer respondiente. Por ello, antes de abordar al lesionado deberá determinar la seguridad en la escena y verificar posibles situaciones de riesgo adicional. Un incendio, derrumbe, etc. Determine la seguridad tanto para la víctima como para usted mismo, tenga en cuenta sus limitaciones,
Nunca intente movilizar a una persona de mayor peso y tamaño que usted, valore la necesidad de ayuda adicional y verifique si otras personas pueden ayudarle. Una vez tomada la decisión de movilizar a la víctima debe considerar las siguientes normas de seguridad. No sujetarse de la ropa, relojes, alhajas, tanto de la víctima como de los compañeros. Hacer los movimientos únicamente si se tiene la seguridad de poder con el peso del lesionado. No efectuar acciones temerarias. No correr con el lesionado, a menos que fuera absolutamente necesario. Nunca caminar hacia atrás y en caso necesario, hágalo auxiliado por otra persona. Tener cuidado con escaleras o declives. No cargue con la espalda. Ajuste su cinturón o use una faja si está a su disposición antes de cargar. No olvide activar el sistema de emergencias. 066. Antes de movilizar un lesionado verifique que se proporcionaron los cuidados inmediatos, verifique los signos vitales, evalúe al paciente para determinar qué tipo de lesión tiene a fin de adecuar los movimientos al tipo de lesión. Considere los siguientes aspectos. Haga los movimientos exclusivamente necesarios. Explique a las personas que le va a ayudar claramente lo que deben hacer. Aclare que deben seguir sus indicaciones en todo momento. Usted debe dirigir los movimientos, colocándose a la cabeza del lesionado. No inicie la movilización hasta que esté completamente seguro de que las personas que le ayudan han comprendido perfectamente lo que van a hacer. Existen reglas que se deben tomar en cuenta cuando se levanta o baja a una persona. Estas están relacionadas a la mecánica corporal y son indispensables para que el primer respondiente y el lesionado no resulten dañados en el procedimiento. Reglas para la movilización. Colóquese delante o detrás del peso de la víctima de acuerdo a la maniobra a realizar. Póngase en posición de seguridad con los pies separados, verificando su estabilidad y balanceo. Su espalda debe estar recta y sus rodillas encorvadas ligeramente. Asegúrese de que emplea toda la mano para sujetar al paciente. Cuando levante debe usar los músculos más fuertes, los brazos, los del muslo y caderas. Mantenga el peso que está levantando lo más cerca posible, sin estar sobre el lesionado. Incorpórese sin hacer esfuerzo con la espalda y sin dejar de sujetar al lesionado. Si nota que se pierde el balance o la sujeción, avise inmediatamente a quienes apoyan el movimiento, váyenlo y ajusten la posición para reanudar el levantamiento o movilización. Movilización de lesionados que se encuentran boca abajo. Este movimiento se utiliza para pasar a un lesionado que está boca abajo a una posición boca arriba para evaluarlo. Deberán tomarse las medidas necesarias en caso de fractura y el movimiento se realiza lentamente cuidando siempre la cabeza y columna vertebral. Debe rotarse al lesionado sobre sí mismo con la misma técnica de la posición de recuperación que se describe a continuación, si y solo si el paciente no es víctima de trauma o lesiones en cabeza, cuello y espalda. Posición de recuperación o de seguridad. Una vez terminada la evaluación del paciente y después de proporcionar a la víctima la atención inmediata, es importante colocarlo en una posición estable y segura que permita su recuperación y que evite, en caso de que se presente el vómito, la obstrucción de la vía aérea. Esta movilización debe hacerse cuando esté completamente seguro de que no hay una lesión cervical o en columna. Colóquese a un costado del lesionado con las rodillas en el piso lo más próximo a su cuerpo. Flexione la rodilla del lesionado, de la pierna contraria al que usted se encuentra, formando un ángulo. Suba el brazo del lesionado que se encuentre próximo a usted poniendo la palma de su mano detrás de su nuca. Aproxímese al lesionado poniendo sus manos en el hombro y la cadera del lado contrario al que se encuentra usted arrodillado. Jale lentamente el cuerpo del lesionado hacia usted hasta dejarlo en posición lateral. Verifique que la cabeza del paciente queda recargada sobre su brazo. En esta posición lateral, la cabeza se inclina hacia atrás, evitando que la lengua bloquee las vías respiratorias. Como la cabeza queda más baja que el cuerpo, la sangre, el vómito y las mucosidades pueden afluir hacia afuera. Debajo de la cabeza no debe colocarse ningún tipo de almohadilla. Los lesionados inconscientes deben ser reevaluados constantemente para verificar que estén respirando. Movilización de lesionados con un solo primer respondiente. Muleta humana. Colóquese del lado afectado del lesionado. Ponga el brazo del lesionado alrededor de su cuello y sostenga todo el tiempo su mano, con firmeza pero gentilmente. Sujete a la persona por la cintura con el brazo que le queda libre. Inicie el movimiento comenzando con el pie que está junto al lesionado. De pasos cortos manteniéndose siempre junto al lesionado, al ritmo que el lesionado pueda seguir.
Brinde seguridad y apoyo al lesionado durante el trayecto. Arrastre o maniobra de Rautek. Agáchese y colóquese en la parte posterior del lesionado por el lado de la cabeza. Tómelo por los hombros e incorpórelo a una posición sentado. Recargue la espalda del lesionado en sus piernas. Sin dejar de sujetar al lesionado, flexione sus rodillas hasta quedar en cuclillas. Con su mano izquierda tome la mano derecha del paciente y con la mano derecha toma la mano izquierda del paciente por debajo de las axilas haciendo un cruce con los brazos del lesionado. Incorpórese sin dejar de sujetar al lesionado, sin perder la posición de seguridad, tire o arrastre hacia atrás o hacia un lado, hasta llegar al lugar seguro. Si la persona estuviera vestida con abrigo, chamarra o ropa gruesa y resistente, se puede realizar la técnica: desabroche los botones superiores o baje el cierre de la prenda para evitar el ahorcamiento. Levante y jale la prenda arrastrando hacia atrás tirando de ella. Línea de la vida. Es una variante del arrastre de lesionados antes descrita pero auxiliado por una manta o una sábana. Enrolle la sábana haciendo con ella una línea firme, dóblela a la mitad. Coloque la línea media de la sábana frente del lesionado justo sobre su pecho, pasando los cabos por debajo de las axilas. Una los cabos en la nuca del paciente. Tire de ellos arrastrando hacia atrás o un lado hasta llevar al paciente a un lugar seguro. Arrastre de cangrejo. Este arrastre se usa cuando los espacios están reducidos y no permiten estar de pie frente al paciente. Arrástrese hasta llegar al lesionado. Siéntese por la parte posterior del lesionado. Incorpórelo sentándolo entre sus piernas. Coloque la cabeza del lesionado a la altura de su pecho. Abra los brazos del lesionado de tal forma que sus axilas se posicionen sobre los muslos del primer respondiente. Ponga sus manos al piso detrás de su espalda con las palmas abiertas. Apoyado en la palma de sus manos y planta de sus pies, levante su cadera hacia arriba y desplácese hacia atrás. Realice este movimiento hasta retirar al lesionado del espacio reducido o llegar a una zona segura. Arrastre de bombero. Este arrastre se usa cuando el espacio es reducido y no podemos llegar hasta el paciente de pie. Póngase a gatas o acostado y llegue hasta el lesionado. Sujete ambas manos del lesionado entrelazando sus dedos o amarre sus muñecas con algún pañuelo, trozo de tela o agujeta de sus zapatos. Colóquese sobre la víctima apoyando la palma de sus manos y sus rodillas a los costados del lesionado, a gatas. Pase las manos entrelazadas del paciente sobre su cabeza de modo que queden alrededor del cuello del primer respondiente. Inicie la movilización avanzando hacia el frente, arrastrando al lesionado hasta llegar a un lugar seguro. Levantamiento de cuna. Este se debe hacer solo cuando el peso de la víctima es menor al peso del primer respondiente. Ponga el brazo de la víctima sobre el cuello del primer respondiente. Coloque su brazo por debajo de las rodillas de la víctima inclinándose hacia ella. Levante al lesionado como si fuera a cargar a un niño pequeño y retírelo de la escena. Levantamiento de fardo. Este levantamiento se hace con lesionados que deben ser retirados rápidamente del lugar. Párese frente los pies del lesionado. Cruce los pies del lesionado. Ponga su pierna más fuerte entre ellos. Inclínese así al lesionado para sujetar ambas manos. Jale hacia usted de forma firme y fuerte hasta que la víctima quede semilevantado. Inclínese ligeramente deslizando el cuerpo del lesionado por su espalda. Introduzca su mano entre las piernas del lesionado rodeando la pierna que queda cerca de su pecho. Busque la mano del lesionado que queda libre del otro lado y sujétela firmemente. Incorpórese llevando a cuestas al lesionado hasta llegar a un lugar seguro. A caballo. Este levantamiento se emplea con lesionados conscientes que no pueden caminar. Colóquese dando la espalda al lesionado. Pídale que cruce sus brazos alrededor de su cuello. Agáchese para sujetar las piernas del lesionado por detrás de las rodillas. Deje que caiga el cuerpo del lesionado sobre su espalda. Incorpórese lentamente usando la fuerza de sus piernas, no de su espalda. Camine hacia el frente llevando al lesionado a cuestas hasta una zona segura. Movilización de lesionados con dos primeros respondientes. Silla de 3 manos con respaldo. Los dos primeros respondientes deben colocar frente a frente detrás del lesionado. Uno de los primeros respondientes debe colocar su mano en el hombro del otro primer respondiente. Ambos primeros respondientes deben entrelazar sus antebrazos colocando la palma de la mano por arriba de la muñeca, sujetándose firmemente. Se agachan ligeramente pidiéndole al lesionado que se siente sobre sus antebrazos y se sujete de ambos pasando sus brazos sobre sus espaldas alrededor de su cuello. Caminar hacia el frente retirando al lesionado de la escena.
Es importante dar apoyo emocional al lesionado. Silla de 4 manos. Los dos primeros respondientes deben colocar frente a frente detrás del lesionado. Entrelazar sus antebrazos sujetándose por encima de la muñeca formando un cuadrado. Se agachan ligeramente pidiéndole al lesionado que se siente sobre sus antebrazos y se sujete de ambos pasando sus brazos sobre sus espaldas alrededor de su cuello. Caminar hacia el frente retirando al lesionado de la escena. Es importante dar apoyo emocional al lesionado. Arrastre de metralla. Este arrastre se usa cuando la víctima se encuentra en un espacio reducido, con dos primeros respondientes. Los primeros respondientes deben arrastrarse pecho-tierra hasta llegar al lesionado. Colocarse uno a cada lado. Poner el brazo que está al lado del lesionado pasándolo por debajo de la axila hasta quedar al nivel de la nuca. Entrelazar su mano con la mano de su compañero detrás de la nuca del lesionado. Apoyarse en el brazo libre en el piso. Doblar la pierna del lado del lesionado. Impulsándose sobre la pierna y el brazo avanzar hacia el frente arrastrando al lesionado hasta un lugar seguro. Levantamiento en línea. También se conoce como cuchara, bloque o camilla humana. Esta maniobra se emplea cuando se tiene acceso al lesionado por un solo lado y hay que retirarlo de la escena. Debe realizarse con 3 personas. El peso del paciente se debe repartir de acuerdo a la condición de cada primer respondiente. Verifique que quien está en la cabeza es quien dirige la maniobra y debe dar las indicaciones en voz alta a la cuenta de 3. Una se coloca sujetando la cabeza y la parte alta de la espalda. La segunda sujeta la parte baja de la espalda y los muslos. La tercera sujeta las piernas por debajo de las rodillas. Se colocan en posición de seguridad a un lado del lesionado, abren el compás de sus rodillas e introducen sus manos por debajo de la víctima. Una vez colocados y posicionados a la cuenta de 3 levantan al lesionado y rotan la pierna para descansar el peso del lesionado sobre su pierna. Reposicionan las manos y a la cuenta de 3 se incorporan replegando al lesionado hacia su pecho. A la cuenta de 3 inician el movimiento, moviéndose al mismo tiempo hacia el frente con el pie izquierdo, uniendo inmediatamente después el derecho, así sucesivamente hasta llevar al lesionado a un lugar seguro. Si el movimiento es hacia un lado iniciarán la movilización pegando el pie derecho al pie izquierdo de su compañero abriendo un poco el compás. Posteriormente se cierra el compás juntando los pies dando el primer paso, el movimiento se repite hasta llevar al lesionado al lugar seguro. Para bajar al lesionado se bajan los brazos, bajar la rodilla en el piso descansando el peso sobre la pierna flexionada, se abre el compás de la pierna flexionada y se baja al paciente al piso o la tabla, se retiran los brazos, todos los movimientos se hacen a la cuenta de 3 de quien está en la cabeza. Levantamiento de puente. Es útil en lugares sumamente estrechos donde es imposible que los primeros respondientes se coloquen a los lados, pero que exista la posibilidad de desplazar una camilla o una tabla que facilite la movilización del lesionado. Se distribuye el peso de acuerdo a la condición de cada uno de los primeros respondientes. Uno se debe colocar en la cabeza y la parte baja de la espalda. Otro en la cadera de la víctima. El tercero sujeta las piernas por debajo de las rodillas. Quien está a la cabeza dirige la maniobra y da las indicaciones a la cuenta de 3. Se forman a los pies del lesionado. Abren el compás de las piernas caminando hacia la cabeza, quedando el paciente en medio de sus pies. Flexionan las rodillas agachándose y metiendo sus manos a los costados del lesionado. A la cuenta de 3 del que está a la cabeza levantan al lesionado despegándolo del suelo entre 10 y 15 centímetros aproximadamente. Una cuarta persona desliza una camilla o una tabla debajo del lesionado. A la cuenta de 3 depositan al lesionado en la camilla o tabla. Retiran las manos. Se incorporan. Se retiran marchando hacia atrás para salir por los pies. Recuerde que nunca se salta o brinca sobre un lesionado. Inmovilización. Es un procedimiento encaminado a conseguir de modo temporal o permanente, la supresión de todos los movimientos de un miembro o segmento del cuerpo. Su objetivo limitar el daño que el movimiento puede causar en los tejidos lesionados. Inhibir el movimiento que causa dolor, evitar una lesión mayor y permitir un mejor traslado del lesionado. Siempre que se disponga de tiempo se debe efectuar la estabilización cuidadosa de las fracturas, utilizando férulas específicas, pero cuando las condiciones del lesionado son críticas todas las fracturas deben ser estabilizadas en bloque inmovilizando al paciente en una tabla larga, si es necesario las heridas deben ser vendadas en forma apropiada.
Sin embargo, cuando no se cuenta con férulas y dispositivos de inmovilización, el primer respondiente debe recurrir a la improvisación usando los objetos que tenga a la mano, como pueden ser palos, madera, cartón, libros, periódico, ropa o el mismo cuerpo del lesionado. Ver capítulo de vendajes. Uno de los elementos más importantes en el manejo de las lesiones óseas, fracturas, luxaciones, de partes blandas, heridas, contusiones, y de las articulaciones, esguince, es la inmovilización firme e ininterrumpida de las áreas correspondientes. Ya, al explicar las técnicas para vendajes, se incorporaron algunos conceptos y modos de inmovilizar, lo cual se perfecciona si utilizamos métodos manuales o con aditamentos como las férulas. Para la inmovilización de urgencia en la escena del accidente, básicamente se utilizan dos variantes: podemos utilizar las manos, inmovilización manual, o diversos aditamentos, inmovilización mecánica. Férulas. Son objetos duros que sirven para limitar los movimientos. Algunos materiales en la escena sirven para sustituir las férulas, ej. Vendajes con gasa, pañuelos, cinto, soga, corbata. Tipos de férulas. Pueden ser rígidas, semirrígidas, flexibles, inflables y de tracción. Elaboradas con diferentes materiales, madera, metal, plástico, inflables, etc. Férulas para la inmovilización espinal, como son la tabla rígida larga, la tabla rígida corta y el chaleco de extracción. Principios básicos para la inmovilización. Mantener la alineación natural del cuerpo en sus líneas y ejes, conservando una posición neutral en la cabeza y cuello. Mantener la alineación natural de las extremidades, procurando que las articulaciones conserven una posición natural. Recomendaciones especiales. Colocar almohadillas o tela en los sitios en donde exista un hueco que pueda ocasionar movimiento. Nunca debe de tratar de regresar el hueso a su lugar en el lugar de la escena. Cuando un hueso se expone al medio ambiente, fractura expuesta, no intente regresarlo a su lugar, cúbralo con un trapo lo más limpio posible e inmovilice la extremidad en la posición en la que lo encontró. Ver capítulo de fracturas y vendajes. Traslado de pacientes. Los primeros respondientes deben activar el sistema de emergencias y esperar el arribo de los servicios médicos de emergencias, quienes están calificados para realizar la inmovilización mecánica, el empaquetamiento y el traslado del paciente. Una vez que la ambulancia llega a la escena, el primer respondiente debe entregar al lesionado, indicando cómo lo encontró, cuáles fueron las condiciones en que lo encontró y cuáles fueron los cuidados inmediatos que proporcionó al lesionado. Los servicios especializados en atención prehospitalaria recibirán al paciente y tomarán nota de las acciones realizadas por el primer respondiente en la escena, relevando al primer respondiente de la responsabilidad del cuidado de la víctima. Aquí termina la función de apoyo de los primeros respondientes.